a pasar ahora a informar las cifras del día a cargo del subsecretario de Redes, doctor Duñac. Gracias, ministro. Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 4.260 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 2.896 son personas sintomáticas y 1.186 asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza la fecha a los 714.146, de los cuales 25.259 son casos activos. Los casos recuperados alcanzan los 670.333 personas. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, debemos lamentar el fallecimiento de 134 nuevas personas, con lo cual la cifra total de fallecidos asociados a COVID-19 a la fecha asciende a los 18.174 personas en el país. 1.339 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.166 están conectados a un respirador mecánico. En relación a la red integrada de salud, podemos informar que existe un total de 185 camas críticas disponibles a nivel de todo nuestro territorio. El DEIS informa hasta el día de ayer, miércoles 27, a las 22 horas, que nuestro plan de vacunación contra COVID-19 registra 56.764 personas que han recibido la primera dosis y 10.349 que han recibido ambas dosis. En cuanto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron los resultados de 53.790 exámenes PCR, alcanzando un total a la fecha de 7.843.425 exámenes a nivel país. La positividad para los exámenes realizados en las últimas 24 horas a nivel país es de 7,92% y a nivel de la región metropolitana es del 5%. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos, como es habitual, de 158 recintos de hospedaje, con una capacidad total de 11.534 cupos, de los cuales 7.813 están ocupados y el resto obviamente disponible. Para mayor información referente a las residencias sanitarias, ustedes pueden llamar al fono 800-726-666 o visitar la página del Ministerio de Salud www.minsal.cl. Gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario de Redes. Quisiera además destacar que ayer la Organización Mundial de la Salud destacó a Chile por el tema de las residencias sanitarias y realmente reconoció el esfuerzo que ha hecho la Subsecretaría de Salud Pública y todos los funcionarios de salud que trabajan en residencias sanitarias, porque la OMS ha considerado que es una estrategia muy buena, muy destacable, y es por eso mismo que fue nombrado el país con esta estrategia y muy destacado en la conferencia que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud ayer en la tarde. Vamos a escuchar ahora las preguntas del día. Primera pregunta, por favor. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Buenas Ahora tardes. que se conoce el calendario, por lo menos hasta el 12 de febrero y los grupos etarios están bien definidos ahí por día, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿Tiene que llamar? ¿Tiene que ir directo la próxima semana al consultorio, al hospital, a la clínica donde se atienda? ¿Qué pasa con aquellas personas que viven en lugares apartados? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que tienen un familiar postrado? ¿Ellos van a ser vacunados también? Esas dudas prácticas, ministro. Muy buenas dudas. Yo creo que eso ayuda a clarificar justamente a la población el plan de vacunación. Contestará la doctora Paula Daza. Bueno, muy buenas tardes. Con respecto al plan de vacunación, como dijo usted, ya está publicado, ¿cierto?, un calendario
que esto va a ir en forma paulatina, vamos a ir vacunando la primera semana alrededor de 100.000 personas al día. Este número de personas diariamente se va vacunando debido a que no podemos tener aglomeraciones en los centros de vacunación, por lo tanto hemos privilegiado durante los primeros 12 días todas las personas que están relacionadas con el mundo de la salud y también a los adultos mayores. Hoy día ya la jefa de la División de Atención Primaria está teniendo reuniones con los jefes de vacunación de los distintos atención primaria, de los referentes de cada una de las comunas. Con respecto a las personas y su pregunta, las personas obviamente en relación al día que le toquen, como hemos dicho, está distribuido en función de los días para que las personas no se aglomeren, pueden acercarse a los centros de atención primaria de su comuna. Si una persona no se encuentra por distintos motivos en ese momento en su comuna, cuando le toque, una persona mayor de 80 años no se encuentra en la comuna donde reside, obviamente se puede acercar en la comuna donde se encuentre para poder vacunarse. Los vacunatorios son los vacunatorios públicos, que son de la atención primaria, pero también los vacunatorios privados en convenio con el Ministerio de Salud. En estos días estamos teniendo reuniones, vamos a tener reuniones con los alcaldes, personalmente voy a tener reuniones en los próximos días, vamos a citar a los alcaldes ya que tenemos un calendario claro, también el ministro del Interior va a tener reuniones para aclarar muchas dudas, pero aquí es un trabajo que se hace en terreno desde la Seremi de Salud con los referentes de atención primaria, de vacunación de cada uno de los municipios. En general voy a tratar de responder algunas de preguntas que nos han llegado en relación a la vacunación. Hay vacunas para todos, para todas las personas que están dentro de estos rangos prioritarios. Vamos a tener vacunas, por lo tanto, si hay una persona que por distintos motivos el día que le tocó no puede ir, obviamente va a poder vacunarse un día después. Sí les pedimos que obviamente privilegien ir los días que le corresponde, porque así no tenemos aglomeraciones, obviamente, en los días subsiguientes. Después hay algunas preguntas como relacionadas como si las personas pueden ser, ¿no es cierto?, acompañar a un adulto mayor. Obviamente que las personas pueden acompañar a un adulto mayor, preferimos que solamente vaya una persona acompañando al adulto mayor para no tener aglomeraciones. También las personas que están postradas en sus casas por distintos motivos se va a ir a vacunar, y eso quiere decir que es parte de la estrategia del Plan Nacional de Inmunizaciones que hacemos todos los años en relación a la vacuna de influenza. Hay que recordar que nosotros el año pasado, vacunamos a más de 8 millones de personas entre el mes de marzo y a fines de abril. Por lo tanto, hay una estrategia que está dada para salir a vacunar a las personas que están postradas, a los adultos mayores que no pueden asistir, y ese es un trabajo que vamos a hacer en detalle con cada una de las comunas y con los referentes de vacunación. Muchas gracias, doctora Daza. ¿Alguna pregunta más adicional? Dos precisiones, es decir, la persona ve en el calendario, por ejemplo, le toca el día miércoles, la persona voluntariamente va al consultorio o al hospital donde se atiende para vacunarse, eso es lo que yo entendí. Y lo otro, por ejemplo, si la coincidencia, estoy justo de vacaciones en otra comuna, ¿puedo ir al consultorio o al lugar de esa comuna a vacunarme? Las vacunaciones, el proceso de vacunación ocurre en la atención primaria, y eso es importante decirlo, no ocurre en los hospitales. En los centros de vacunación, en los hospitales se vacuna en general a los funcionarios de salud y a los que le corresponden. Las vacunaciones ocurren en los centros de atención primaria, y los centros de atención primaria se instalan ya sea en el mismo CEFAM o pone aledaños lugares de vacunación. Sí, es ahí donde las personas, en función de su edad o que le corresponde, obviamente se puede acercar. Lo segundo, que sí las personas se van a poder vacunar en otro lugar si no están en su residencia. Obviamente esperamos que la mayoría de las personas estén en su residencia, o al menos ocurra poco esta situación que no estén, porque nosotros estamos distribuyendo a lo largo de nuestro país en función de la población de cada una de las regiones. Pero sí decir que todas las personas van a tener su vacuna en su momento oportuno. Muchas gracias, doctora Daza. ¿Sí?
¿Independiente de la previsión médica que tenga? Por supuesto. Independiente de la previsión Independiente. médica que tiene, independiente, no dependiente de la previsión que tiene. La vacuna es absolutamente gratuita para todos, por lo tanto las personas se pueden vacunar ya sea en un centro público, en la atención pública, en un CEFAM, como en un centro privado que esté en convenio con el Ministerio de Salud, tanto las personas independientemente de su previsión, e incluso aquellas personas que obviamente no tengan ninguna previsión. Muchas gracias, doctora Daza. Muy importantes las preguntas porque creo que permiten ir aclarando a los auditores o a los televidentes que nos están escuchando. Siguiente pregunta. Buenas tardes, ministros, subsecretarios. Natalie Catalán, de Canal 13. Subsecretaria Daza, lo que usted comentaba ahora de que cualquier previsión en los adultos mayores de la edad que corresponde ese día se pueden acercar a la salud primaria para vacunarse. ¿Cómo se está trabajando para evitar, por ejemplo, aglomeraciones? Porque las personas de salud privada no están acostumbradas, por ejemplo, a ir a esos consultorios, a esos CEFAM, y puede que y no tienen ninguno específicamente registrado para ellos. Puede que se produzca aglomeración en algunos de ellos cuando haya mucha gente que tenga que elegir a cuál ir. Y lo otro, preguntarle, ministro, usted algo adelantó en la mañana sobre la coordinación con las municipalidades, también lo decían acá, si puede dar algún más detalle de cómo se van a coordinar, van a haber reuniones semanales, mensuales o algún equipo específico, y cuánto va a ser el presupuesto que se le va a asignar a los municipios para que puedan llevar a cabo esta vacunación, que es prácticamente el triple, incluso puede ser más de lo que fue la vacunación de la influenza con 8 millones de personas, considerando que estas son 2 dosis y van a ser 15 millones. Muchas gracias. La primera parte la contestará la doctora Daza. Paula. Con respecto a las personas que están, hoy día quiero decir que la verdad que cuando mira el número de personas que nosotros vamos a ir viendo en este calendario, para la primera semana a lo largo de todo nuestro país vamos a estar vacunando alrededor de 100.000 personas diarias. Para una campaña de vacunación obviamente es un número considerable, pero no es, cuando lo dividimos a lo largo de los 360 CEFAM, la verdad que eso nos va a permitir ir vacunando en forma paulatina y probablemente vamos a tener que controlar el tema de las aglomeraciones, pero todavía es un número bastante menor de lo que vacunamos habitualmente en una campaña de vacunación. En una campaña de vacunación nosotros abocamos habitualmente alrededor de 200.000 personas diarias, en promedio a lo largo de todo nuestro país. Por lo tanto, obviamente, a pesar que van a haber personas que están en otro lugar y se van a tener que trasladar, eso no afecta tanto en el número de personas. Sí, obviamente, vamos a tener los recursos, vamos a entregar los recursos a toda la atención primaria, a todos los vacunatorios, para que tengan los recursos humanos para poder vacunar, ya sea en la atención primaria o con lo que nosotros llamamos intramuro, o también, obviamente, para poder salir a vacunar a aquellas personas que no pueden acceder a los vacunatorios por distintos motivos. Vamos a tener, como dije yo previamente, vamos a tener reuniones con la referente, que depende de las redes asistenciales, la directora de la División de Atención Primaria, tiene en los próximos días, hoy día en la tarde y en el día de mañana, reuniones con los referentes de vacunación de toda la APS para ver toda la logística, obviamente la distribución, las vacunas y obviamente contar con el recurso humano para que esto pueda hacerse de la manera más ordenada posible. Sabemos que hay ansiedad por vacunarse, pero obviamente tenemos que tratar de respetar los días que le corresponde a cada una de las personas, sí asegurarle a todas las personas que hay vacunas para todas las personas que están en estos rangos etarios. ¿Cómo saber? Es muy sencillo. El Registro Nacional de Inmunizaciones es un registro que está en línea a nivel de todo nuestro país. Por lo tanto, eso nos permite, obviamente, encontrar a cada una de las personas, vacunarla y registrarla inmediatamente en el registro y, por lo tanto, la persona, independientemente de donde esté, vamos a poder saber que el número de vacunas que estamos distribuyendo y estamos entregando a cada una de las comunas. Una pregunta, doctora Daza, que nos hizo Natalie. La persona que normalmente se vacuna en un vacunatorio privado, porque esa era la pregunta que ella quiso hacer, ¿puede ir al mismo vacunatorio, o sea, donde ha ido habitualmente en otras campañas, vacunatorios que tienen obviamente convenio con el Ministerio de Salud? Absolutamente. Todos los vacunatorios, tanto públicos como los vacunatorios privados, en convenio con el Ministerio de Salud,
que todos los años, y no todos los años, hoy día están vacunando niños dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones, la vacuna de la influenza y todas las campañas que habitualmente nosotros hacemos, se vacunan los niños en la atención primaria, pero también en los vacunatorios privados en convenio con el Ministerio de Salud. Por lo tanto, independientemente de su previsión, las personas pueden acercarse a esos vacunatorios. Muchos de estos vacunatorios citan a las personas, ponen horario, pero obviamente hoy día vamos a tener que hacerlo de acuerdo por edades, y eso va a permitir un orden mucho más claro en relación a a no producir aglomeraciones en los lugares. Muchas gracias, doctora Daza. Natalie, ¿alguna pregunta más? Sí, ministro, le consultaba por el monto que se va a asignar adicional a los municipios para llevar a cabo este proceso. Bueno, el Ministerio de Salud para este proceso tiene un presupuesto de más de 200 millones de dólares aprobado por el Parlamento. Obviamente que todos los recursos a través de la DIFAI, de nuestro Departamento de Recursos y de Atención Primaria, serán entregados para que la vacunación sea cumplida en las mejores condiciones posibles. Normalmente las vacunas ya están adquiridas, aquí se requieren recursos obviamente para pagar horas extraordinarias, pagar personal. Es obvio que eso tenemos que, digamos, tenerlo, lo tenemos en mente, lo tenemos preparado y hemos destinado recursos para ese ítem. Siguiente pregunta, por favor. Hola, ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Usted nombró algunos rankings internacionales, pero le quiero preguntar por uno que no nombró. El Instituto Lowy de Sydney, en Australia, ubicó a Chile entre los países que peor han manejado la pandemia. Se analizaron casi 100 países, tomando criterios como casos confirmados, capacidad de detección y también fallecidos. En esto último, y lo más sensible de todo, el jefe del segundo piso acá en La Moneda, Cristian Larroulet, afirmó mostrando otro ranking que habían buenas noticias para Chile en el indicador de fallecidos. Primero, ¿cómo recibe estar entre estos 10 peores países que han manejado la pandemia, según este estudio? Y segundo, ¿cree que podemos hablar de buenas noticias en Chile cuando han muerto más de 23.600 personas? Bueno, parto por la última cifra. Obviamente que no puedo estar contento ni feliz porque hayan muerto 23.000 personas, 18.000 confirmadas realmente y otras que están aún no totalmente confirmadas, pero que nosotros por transparencia, cuando asumí este ministerio, las incorporamos al listado de fallecidos relacionados con aquellas enfermedades que no están totalmente confirmadas por PCR. Pero obviamente que es una cifra dolorosa, es una cifra muy preocupante y que ningún país, y menos nosotros, quisiéramos tener. Desgraciadamente el virus es un virus que se comporta muy agresivamente y que justamente ataca a los mayores de 60 años, 69 años, donde se concentra la mayor cantidad de fallecidos. Es por eso justamente que la campaña de vacunación, y algunas personas no entienden eso, justamente está destinada a los mayores de 60 años, prioritariamente, y partiendo con los mayores de 90 y de 80, porque son los que sufren más la enfermedad, los que se enferman más y los que desgraciadamente caen en las unidades de cuidados intensivos y fallecen. Y esta vacuna Sinovac justamente fue aprobada pensando y con el apoyo del Consejo de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud, con la concurrencia de varias sociedades científicas que fueron comunicadas, que fueron mediante un diálogo con la subsecretaria de Salud Pública, se adoptó esta resolución ayer justamente pensando en ese grupo que es el que más necesita la vacuna. El informe que usted nombra, yo jamás puedo nombrar a todos los informes porque hay tantos informes, se refiere al informe, me imagino, del Lowy Institute, donde los resultados que ellos muestran, Manuel, son desgraciadamente de junio y julio del año 2020, del año pasado. Y como dice el informe, en ese minuto estábamos en una posición bastante delicada porque es la época en que Chile tuvo, digamos, la mayor cantidad de pacientes en UCI, la mayor cantidad de contagios, es decir, acuérdese que alcanzamos en un momento a tener 7.000 casos diarios, 7.000 casos diarios. Sin embargo, hoy día el índice nos muestra en una situación muchísimo mejor. Si usted analiza y ve los resultados de hoy día, estamos incluso
mejor que Alemania, mejor que Inglaterra, mejor que Estados Unidos e incluso mejor de Canadá. El índice se puede revisar día a día y hoy día, en el día de hoy exactamente, porque quedé preocupado por esta información que usted comunica a la opinión pública, revisé el índice y hemos progresado enormemente. Ya no estamos en el lugar que usted nombró y estamos, como decía, por sobre Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, incluso con índices muchísimo mejores. Ahora, en este estudio que se hace a diferentes tiempos y se refiere a una época antigua, nosotros detectamos algunas fallas metodológicas, pero no por eso vamos a desechar este resultado, porque, como usted muy bien dice, tenemos una cantidad importante de fallecidos. Sin embargo, se destacan otros hechos, como la gran cantidad de test, el país de Latinoamérica que hace más test por millón de habitantes. Lo mismo que hablaba de las residencias sanitarias, la cantidad de vacunas que hemos adquirido para combatir la pandemia en Chile, es decir, hemos ido mejorando. ¿Hubiésemos querido tener mejores cifras? Sin lugar a dudas. ¿Quién no? ¿Hubiésemos querido proteger más a nuestros compatriotas? Por supuesto. ¿Quién no? Porque nosotros velamos por la salud, por la integridad y obviamente, ojalá, por la felicidad de nuestro pueblo, y a veces no es fácil lograr esas metas. Siguiente Escuchamos pregunta, al ministro de Salud, Enrique terminó. París, entregar el detalle pregunta. junto a la Bueno, subsecretaria Paula muchas Daza gracias y también a la a subsecretaria de Prevención del Delito del calendario de vacunación. También aclarando que en la primera semana se van a entregar cerca de 100.000 vacunas al día. En los primeros días, 12 días, se privilegiará a personal de la salud, también adultos mayores. Son varios datos que se han ido entregando. Acercarse al CEFAM de cada comuna. No hay que inscribirse, acercarse físicamente a cada CEFAM y también, obviamente, las personas que estén, por ejemplo, en un balneario o lejos de su comuna, ir a la comuna donde estén en ese minuto. Es parte de la recomendación que entregó la subsecretaria Paula Daza. Son las 2 de la tarde.